Años antes, Layla, de 12 años, estaba en un tren, aferrándose al recuerdo de la última promesa de sus padres, de visitar el parque cuando florezcan las flores en primavera. La primavera nunca vuelve a venir. Y esa promesa persiste en su mente mientras el último calor antes de que su vida cambie por completo. En la casa de su tía, los niños la acosan hasta que se forman hematomas en su piel, y nadie interviene cuando su tío se pone furioso, especialmente después de perder dinero en las mesas de juego. En otra casa, se humilla y promete obediencia, dispuesta a hacer cualquier cosa solo para quedarse, pero es enviada de nuevo. Un pariente diferente la despide simplemente porque es una niña, declarando que solo se convertiría en una cabra. Y así continúa moviéndose, aprendiendo que quedarse en cualquier lugar nunca es seguro. Con el tiempo, el abandono comienza a sentirse ordinario, incluso viniendo de su propia madre. Finalmente, un pariente se niega a mantenerla, pero le entrega un papel con un nombre, dirigiéndola a encontrar a Bert. Ese nombre solo se convierte en su próxima esperanza y destino. Se sube a un tren que cruza la frontera desde la vida, la ciudad donde nació y creció, hasta Bert. Cuando llega, una tranquila sensación de conexión la calienta, sabiendo que es el lugar de nacimiento de su padre, y se siente agradecida de poder hablar el acento berge. Buscando la dirección, ella se acerca a un corredor de correos para obtener orientación. Él lee el nombre en el papel, Bellamore, y como él mismo se dirige allí, le dice que lo siga. En el camino, ella nota la gran mansión del duque y se pregunta qué tipo de vida Bellamore lleva como jardinero en un lugar tan magnífico. La incertidumbre la inunda. Ella confirma su identidad y se presenta como Lalo Lulan. Mientras lucha por explicar por qué ha venido, el cartero entrega la carta a Bill. La carta revela que ella es la hija de Albert Llewellyn, explica la partida de su madre después de un romance, el descenso de Albert al alcohol, su enfermedad y muerte. Detalla cómo se la ha pasado entre parientes que la tratan mal y afirma que la familia del remitente es demasiado pobre para cuidar de ella. Entre todos los parientes relacionados con ella, Bill es el único considerado capaz de asumir la responsabilidad. Aunque es libre de enviarla a un orfanato si se niega, Bill es sorprendido. Aunque es pariente, nunca conoció a su padre. Divorciado y financieramente tenso, siente el peso de una responsabilidad que nunca pidió. Sin embargo, mientras mira a su figura pequeña y delgada de pie con una sola maleta, la situación se vuelve imposible de entender. Ella le dice que pronto cumplirá 12 años y que puede leer y ayudar si es necesario. Después del trabajo, él la lleva a casa. La tranquila casa deja claro que le ofrece comida y ve mientras come, señalando su pequeño apetito pero insistiendo en que termine. Cuando le pregunta si tiene miedo, ella le explica que él no lo hace. Su gratitud lo perturba, revelando lo poco amable que ha conocido. Aunque su situación financiera es estrecha, comienza a considerar seriamente lo que significaría dejarla quedarse. Sin embargo, le dice que permanezca en el interior hasta que su residencia sea totalmente decidida. Al día siguiente, con timidez le pregunta si Bill ha dormido bien, y él le dice. Al verlo preparar el desayuno, le ofrece en silencio llevar los platos a la mesa. Después de comer, le da las gracias sinceramente, pero él insiste en que coma más. Y una pequeña sonrisa satisfecha se extiende por su rostro. Basta poco, la noticia comienza a circular por toda la mansión de que Bill está criando a una niña. Las criadas se susurran entre sí. Algunos lo encuentran inusual, ya que ha vivido solo durante tanto tiempo después de la muerte de su esposa. Resurgen rumores sobre la incapacidad de su esposa para tener hijos y se preguntan cómo un hombre como él podría criar a una niña. Pero uno sugiere que tal vez sea sorprendentemente bueno en ello, dado su talento natural para cultivar flores. Sin embargo, otros discutan tranquilamente que las flores y los niños no son lo mismo. Leila poco a poco se familiariza con los terrenos y la gente en ellos. Ella ofrece a una criada un pequeño grupo de flores, y a cambio recibe unas galletas, agradeciendo educadamente a la criada. Mientras tanto, cada vez que alguien le pregunta a Bill acerca de la niña, él responde vagamente que va a pensar en ella. Llega la primavera, y se convierte en un espectáculo común verla moverse junto a Bill, ayudando con pequeñas tareas y aprendiendo de él. A pesar de su presencia, muchos empleados todavía creen que Bill es adecuado solo para cuidar de las flores, no de un niño. Los visitantes comienzan a venir con más frecuencia. Alguien trae galletas y pan restantes de la fiesta de té de la noche anterior. Cuando protesta porque a él no le importan los dulces, se le recuerda que son para Leila. Con el tiempo, se da cuenta de que la gente parece usarla como excusa para venir a la casa. Uno trae ropa, otro trae libros. E incluso llegan ahora las damas que nunca habían visitado antes. Algunas simplemente aparecen sin ninguna razón en absoluto, y lo encuentra ligeramente molesto. Una dama explica que es porque Leila es hermosa.
También observa que ha pasado mucho tiempo desde que el territorio del duque tuviera una casa llena de alegría tan animada. Le recuerda a Bill que el pequeño duque había sido igual a ella en su vida. De repente, la dama nota a Leila subiendo a un árbol y expresa su sorpresa. Bill le explica calmamente que alguien le había enseñado que saber escalar es útil. La dama cuestiona esto con agudeza, pero él insiste en que la está criando correctamente. Bill responde firmemente pero suavemente que ella estará bien, siempre y cuando coma bien y duerma bien. Cuando se le pregunta de nuevo sobre su futuro, se queda en silencio. Ese silencio les hace suponer que finalmente será enviada a un orfanato. El verano llega, y bajo su cálido cuidado, Leila continúa creciendo. El bosque cambia con cada día que pasa. Las plantas producen frutos maduros y dulces, y los animales van más lejos junto con el viento cálido. Mientras observa la luz del sol bailando a través de la superficie del río Sulta, siente una sensación de libertad, como si fuera la pesadilla de Lobita. A menudo se sienta en su árbol favorito, escribiendo en su cuaderno todo lo que ve y siente, registra cuidadosamente cada día, deseando preservar estos recuerdos en caso de que su vida vuelva a ser difícil. Cuando termina de escribir, regresa a casa, sintiéndose tranquila y contenta. Su expresión debe caer ligeramente, pero él la asegura de que solo van a comprar ropa. Dado que el duque regresa pronto, parecería inapropiado que ella le diera un saludo diferente. En el camino, ella pregunta sobre el duque. Bill explica que el duque pasa sus veranos en Arbis y regresa ahora que la temporada ha terminado. Menciona que incluso a los 18 años, el duque todavía asiste a la escuela. Ella se sorprende de su edad escolar, y él agrega casualmente que el duque se convirtió en duque a su edad. Finalmente, llega el día de la llegada del duque. Baja de su carro, y los empleados le dan un saludo respetuoso antes de guiarlo hacia la mansión. En la mansión, los empleados están preparados para darle la bienvenida adecuada, todos dirigidos, y Leila se pregunta por qué todo el mundo parece tan tenso y nervioso. Poco después, una criada hace comentarios sobre su nuevo vestido, dibujando una pequeña sonrisa tímida de ella. La abuela le da un saludo cálido, y él la abraza a ella y a su madre, que observa lo alto que ha crecido. Caminan por la mansión, y Leila se pregunta tranquilamente por qué nadie más está saludando al duque. Bill explica que los saludos formales están programados para el día siguiente. En el camino de regreso, casualmente le dice que el duque Albert a menudo visita el bosque, por lo que pueden pedir permisos. Agrega que al duque le gusta cazar, lo que la sorprende. Se pregunta por qué caza cuando la mansión ya tiene más que suficiente comida, y él explica que es un pasatiempo para los nobles, señalando que las aves son los objetivos más desafiantes e interesantes. Una semana más tarde, Leila camina a través de los árboles, escuchando los suaves sonidos del bosque, descubre que los huevos que ha estado observando finalmente han eclosionado. Encuentra a los pájaros bebés absolutamente adorables y señala que deben esperar a que su madre regrese con comida. De repente, aparece un pájaro más grande, que ella asume que es la madre, y baja cuidadosamente, preguntándose si pronto verán volar a los recién nacidos y quiere contarle a su tío. Ella esperaba que alguien se acercara a caballo, pero él se detuvo y se relajó cerca del árbol en el que se había incrustado. Lo observaba de cerca, casi perdiendo el equilibrio, pero lograba mantenerse firme. El hombre levanta rápidamente el arma apuntando hacia ella, el miedo la agarra y ella le explica apresuradamente que ella solo tenía la intención de bajar después de que él pasara. Él le preguntó quién era. Ella le dijo su nombre, saltó y comenzó a correr. Bill la notó y la llamó, preguntando qué había pasado. Ella explica que conoció a un hombre alto en el bosque, con ojos azules perforantes y una voz que le recordaba a un pájaro acuático. Se ríe suavemente, al darse cuenta de que se ha encontrado con el duque Erard cazando en el bosque. De repente, escuchan su nombre llamado de nuevo, seguido por el informe agudo de un disparo. Leila se congela en shock. Pero Bill rápidamente la calma e insiste en que se dirigen a casa a salvo. Matthias Ben Horhar, aparte del rey, es el sucesor de una familia muy respetada. Se dice que lo tiene todo y se comporta con la dignidad y la moderación de la más alta aristocracia, elogiado por todos como la obra maestra del linaje Erard.
Todos a su alrededor lo tratan con sinceros cuidados y admiración, excepto Layla, que lo ve de manera diferente. Ese día en el bosque, innumerables pájaros perdieron la vida bajo su objetivo. Para él, cuanto más pequeño es el pájaro, más desafiante y fascinante es el objetivo. Layla nota que la madre pájaro se ha ido y los polluelos débiles han perecido. Quietamente dando al duque un apodo en su mente, la cazadora de hermosos pájaros, sentada en una alfombra debajo de un árbol, se pregunta si ella también podría terminar sola. Bill trabaja cerca bajo el sol caliente, pero siempre que ella insiste en unirse a él le dice suavemente que descanse en la alfombra, coma melocotones y está. Ella acepta su orientación a regañadientes. Pronto, un niño que camina por allí se detiene y la saluda. Le pregunta si vive allí y ella lo afirma, diciendo que se queda con el tío Bill. Y él explica que está visitando a su padre, el médico de familia, que asiste al examen de Dodger Horhard ese día. El silencio cae brevemente entre ellos. También le pregunta su edad. Ella responde y él nota que él es. Él se ríe y admite que es el más alto de su clase, pero todavía pequeño en comparación con el tío Bill, que se eleva por encima de todos los adultos. Observó que ella parecía triste y le preguntó por qué. Le contó sobre el duque cazando aves para el deporte. Lo consideraba normal, pero la tranquilizaba de que siente lástima por los animales y no participaba en tales actividades, lo que la llevó a decidir silenciosamente que era una buena persona. Le ofreció otro melocotón, que él acepta, comentando su dulzura. Es hora de irse a casa. Se presenta como Caladman, y Layla responde el gesto, aceptando su apretón de manos. Él observa que fue agradable conocerla y promete que volverían a jugar. También promete traerle algo delicioso la próxima vez. Layla se pregunta si se verán de nuevo, consciente de que podría irse pronto. Él corre a su madre, que se da cuenta. Kyle le explica que son de la misma edad, y su madre se vuelve para echarle un vistazo a Layla. Poco después, Bill llama, y Layla corre a su encuentro, con sus pequeños pies apenas haciendo un sonido en el suelo. De repente, ven al duque y a sus hombres discutiendo sobre su casa. Una ola familiar de tristeza la cubre de nuevo. Bill saluda cortésmente al duque, señalando que ha pasado un tiempo. Se disculpa y explica que le gustaría que Layla se quedara en Arbis por el momento. Aunque ya ha pedido permiso a las dos duquesas, siente que sería irrespetuoso no consultar al duque también. Uno de los hombres le pregunta si ella es la niña que vieron en el bosque, y el duque recuerda a la niña peregrada en el árbol. Anecha con aprobación, y van adelante. Layla mantiene su mirada fija en el pájaro que uno de ellos lleva, perdido en pensamiento, hasta que Bill le recuerda suavemente. De vuelta en la mansión, una niña llamada Claudine se sienta a la mesa, suspirando suavemente. Admite que ha sido solitario y aburrido. Los otros sugieren que vaya a jugar con los chicos, pero ella protesta, diciendo que la tratan como si ni siquiera estuviera allí. La señorita Erard está de acuerdo, señalando que debe de ser realmente solitario para ella ya que no tiene amigos de su misma edad. Claudine repentinamente pregunta por un niño que ha visto, e insiste en que quiere jugar con ella. La señorita Erard inicialmente se niega, explicando que la niña es un huérfano del extranjero, y no está destinada a ser su compañera de juego. Claudine insiste, argumentando que jugar con la niña sería mejor que jugar con un cachorro. Su madre mira con incredulidad. La señorita Erard suena una campana, instruyendo al personal a traer al niño. Una criada se acerca a Bill para informarle, y él se sorprende, preguntando por qué. La criada explica que una joven de la familia Brandt solicitó específicamente jugar con Layla. Bill se pregunta por qué una noble de alta clase se preocuparía por un huérfano, pero Layla rápidamente. Cuando llega, Layla se da cuenta de que la señorita Erard es sorprendentemente hermosa. La mujer la llama una niña adorable y le pregunta a Claudine si le gusta, a lo que Claudine responde con un alegre sí. En este mundo de elaboradas prendas de vestir y modales formales, parece que nadie suele considerar sus sentimientos. La señorita Erard llama a las criadas y les da instrucciones claras y firmes. Llevan a Layla a un lujoso cuarto que nunca había visto antes. Allí, se baña en un lujoso baño vestido de suave. El toque es un poco incómodo, pero lo soporta, sabiendo que es la orden de Madame Erard, y que cualquier error podría traer problemas para Bill. Una criada le recuerda que Claudine es la hija del conde Bran,
y que debe comportarse con cuidado en su presencia. Claudine, que la saluda con cariño y la invita a entrar, entra y Claudine inmediatamente le pregunta su nombre. Claudine parece sorprendida, admitiendo que pensaba que Leila era más joven desde que es tan pequeña. Leila piensa en sí misma que esta es la segunda vez que hoy escucha eso, pero decide soportarlo por el bien del tío Bill. Pronto, Claudine le pregunta si puede tocar el piano. Leila dice que no, señalando silenciosamente que es su momento de ver uno. A continuación, se le pregunta si sabe arreglar flores. Una vez más, ella admite que nunca ha probado ninguno de ellos. Claudine, fruncida la mejilla, considera esto por un momento, y luego declara que Leila es solo un niño que no sabe nada. Ella dice que esperó en vano, esperando que Leila sería divertido, pero ahora piensa que ella no es mejor que un cachorro. Solo, Leila siente la necesidad de regresar a casa al tío Bill, pero duda, preguntándose si Claudine podría regresar. Pronto, aparece una criada y le da una moneda. Leila decide no detenerse en las duras palabras de Claudine. De repente, escucha su nombre y se vuelve para ver a Claudine acompañada de dos muchachos. Se siente aliviada de que el duque no esté con ellos. Claudine se despide de ella y se va apresuradamente. Poco después, Leila tropieza y cae. Alzando la cabeza, ve al duque parado allí, con su mirada aguda y fría, como si fuera una mujer. Es un ser insignificante que podría ser aplastado. Por un momento, el rincón de sus labios rojos se enrolla, pero luego se da cuenta de lo que está sucediendo, y el dolor persistente que le había derramado comienza a desaparecer. Las palabras que Claudine había dicho, que no es mejor que un cachorro, hacen eco en su mente. Ella corre a través del bosque, la cálida luz de la mansión la guía hacia atrás. Mientras ve la casa, un nuevo entendimiento se establece sobre ella, el dolor en su pecho, la tensión en su garganta, esto es tristeza. Al día siguiente, Bill le preguntó si planeaba ir al bosque. Ella sacudía la cabeza, diciendo que se quedaría en casa. Él asintió, entendiendo. Han pasado 2 días desde su visita a la mansión principal, y ella ha estado inusualmente tranquila, manteniéndose en su habitación la mayor parte del tiempo. La casa se siente extrañamente quieta. Se sienta a la mesa, observando lo vacío y el silencio que todo se ha vuelto. Antes de que coman, Leila le entrega cuidadosamente la moneda que recibió. La Bill la toma. Comprendiendo por qué ha estado tan baja desde que regresó, se pregunta por qué le la está dando. Ella le explica que el dinero es demasiado grande para ella, pero incluso si es pequeño, ella quiere pagarle por todo lo que ha hecho por ella. Bill la mira, recordando la noche en que regresó a casa corriendo. Sospechó que había hecho algún trabajo doméstico que podría haberle causado heridas, pero fingió no darse cuenta, no querer hacerla llorar. Ahora le dice que lo guarde, se lo ganó. Explica que era un trabajo que implicaba ayudar a un aristócrata que era. Leila está sumamente aburrida. Bill sonríe y la felicita, diciendo que entrar en el mundo de los adultos a veces viene en silencio, sin previo aviso. Ella duda, preguntándose si no puede ganarse la vida por su cuenta. La convierte en una adulta. Cree que es solo una moneda de oro. Leila le pregunta si comer bien le ayudará a crecer más alta. Bill asintió y le preguntó si alguien la ha intimidado alguna vez por ser pequeña. Ella admite que es solo que ella se ve demasiado pequeña. Le da jugo de manzana y le pregunta si puede comprar un cuaderno y algunos lápices de colores. Luego le pregunta si quiere comprar algo. Cuando bromea sobre algo caro, promete ganar más para conseguir. Él piensa en sí mismo que ella es una niña brillante y encantadora, que todavía no tiene una figura completa, pero que crecerá en una joven muy guapa. Sin embargo, no puede quitarse la preocupación. La belleza a veces puede ser como un veneno para una mujer en circunstancias difíciles. Si vaga sin orientación, sería fácil para ella meterse en problemas. Quiere enviarla a un lugar seguro. Días pasan y Bill continúa reflexionando sobre por qué no puede dejarla crecer en otro lugar mientras la mantiene segura. Las ropas recién compradas se vuelven ligeramente arrugadas a medida que la niña radiante florece en pleno florecimiento. Ahora, Leila tiene 18 años, fresca y hermosa, al igual que la rosa que Bill ha cuidado cuidadosamente durante todos estos años. Aún así, ella sigue aquí en Arbis, todavía junto a Bill, su fiel amigo. Leila trae a casa una pequeña cesta de frambuesas maduras y las muestra con entusiasmo al tío Bill mientras observa lo maravillosa que ha sido la cosecha y menciona que planea ir a recoger más al día siguiente, con la esperanza de convertirlas en mermelada de frambuesas. Bill levanta la ceja,
molestándola suavemente, preguntándole si está pensando en iniciar un negocio de mermeladas. Ella se abraza con una pequeña sonrisa, diciendo que después de todo no parece ser una mala idea. Luego le entrega algunos de los melocotones que también recogió y él se ríe suavemente, comentando que el verano debe haber llegado de nuevo, viendo lo bien que han crecido los melocotones. Leila siente un poco de emoción en su pecho, feliz de que él note las pequeñas cosas que hace. Esa noche, ella se queda despierta en su habitación, leyendo en silencio por el suave resplandor de una lámpara. Los exámenes están a la vuelta de la esquina y se da cuenta de que sus ojos se esfuerzan más rápido que nunca. Piensa en ahorrar suficiente dinero para comprarse un par de gafas, sabiendo que le ayudarán a estudiar mejor. Sus pensamientos se dirigen a las frambuesas en el bosque. Imagina recogerlas todas y hacer suficiente mermelada para venderla, con la esperanza de ganar un poco de ingresos para sí mismo. Bill entra. Él le pregunta suavemente por qué todavía no se ha ido a la cama. Ella le explica que está haciendo su diligencia, pero recordándole que no se trabaje en exceso, ella acepta su consejo obedientemente, sintiéndose aliviada y motivada. A pesar de las protestas de los que lo rodeaban, muchos cuestionaban por qué una niña huérfana necesitaba una educación, argumentando que incluso si continuara viviendo en la mansión, eventualmente podría casarse con una familia adecuada o trabajar como criada para el ducado. Bill ignoró sus objeciones, creyendo firmemente que Leila merecía la oportunidad de aprender y poco a poco descubren más sobre el extraño mundo más allá de las paredes de la mansión. Cada día trae nuevo conocimiento y curiosidad, llenándola de emoción. Y siempre responde con cariño, diciéndole que ella crecerá y se convertirá en un adulto sobresaliente. Esas palabras se asentan en su corazón como un hechizo suave, y ella las atesora profundamente. Decidida a convertirse en ese adulto sobresaliente, Leila se resuelve a sobresalir en sus exámenes, viendo que es el primer paso para pagar a Bill por todo lo que ha hecho por ella. Cuando finalmente llegan las vacaciones de verano, siente emoción y anticipación. Ella sabe que el duque volverá pronto, ahora que se ha graduado de la universidad y ha sido nombrado oficial del ejército, siguiendo la tradición familiar de la Royal Military Academy. No ha visitado a Arvis desde el verano de hace 2 años porque sirvió en líneas de frente en el extranjero. Ahora, mientras piensa en su regreso, recuerda el sonido lejano de disparos que se hace eco en el bosque. Durante las vacaciones, una de sus amigas habla con entusiasmo sobre ir de vacaciones con su familia y pregunta sobre los planes de Leila. Además admite que aún no ha decidido. Pronto, su amiga señala a una figura familiar cercana, y Leila se vuelve para ver a Cal. Él la saluda cálidamente, y ella le responde antes de despedirse rápidamente de sus amigos y correr hacia él. Sus compañeros de equipo, de pie cerca, murmuran quejas sobre su ausencia, señalando que volverá a ver a esa chica, mientras caminan juntos. Cal admite que corrió lo más rápido posible para llegar a ella y comenta sobre lo caliente que era el día. Luego le pregunta si le gustaría comer helado, y ella está felizmente de acuerdo. Después le sugiere pasar por la librería para ver un libro que ha estado deseando, y él asintió de acuerdo. Mientras tanto, sus compañeros de equipo sacudieron la cabeza, murmurando que debería recordarse que viniera al entrenamiento del club al día siguiente, o podrían sacarlo permanentemente del equipo. En la librería, Leila le muestra el libro que quiere, habla con entusiasmo sobre los pájaros migratorios que regresan para la temporada, explicando que quiere escribir y documentar los diferentes tipos de aves que observa durante sus vacaciones. Cal escucha en silencio, su mirada permaneciendo en ella mientras habla. Se pregunta silenciosamente si hoy podría ser finalmente el día en que debería. Leila se da cuenta de que le gusta y le pregunta en voz baja si quiere decirle algo. Él sacude la cabeza, lo niega y luego cambia rápidamente el tema de la conversación. Ella insiste en que se vayan a casa, pero Cal duda. En su mente, él razona que no es el momento adecuado para confesar porque aún no conoce sus sentimientos por él. Al correr hacia una confesión podría hacerla incómoda, y él no quiere arriesgar su amistad. Sin embargo, se siente impaciente cada vez que la ve creciendo cada día más hermosa. Quiere ser paciente, quiere verla. Sinceramente, se pregunta si es necesario comenzar con la palabra amante. Se conocen desde hace tanto tiempo, y tal vez sería mejor convertirse en pareja de inmediato. Como un esposo y una esposa que se sienten cómodos el uno con el otro y viven de una manera que nadie más podría. En su corazón, decide que ninguna novia en el mundo jamás sería más hermosa que ella, la esposa de Cal Atman, Leila Atman. El pensamiento lo hace sonreír, y de repente explotó en risas.
Leila lo mira con sorpresa y le pregunta por qué es tan hermoso. Ella se burla, preguntándose si es porque ha fallado en su examen de geometría. Kyle finge de sordo, mientras que ella le recuerda que él no entendería ya que siempre obtiene notas perfectas en geometría. Él la persigue, se ríe y le dice que deben ir juntos. Mientras caminan, menciona el regreso del duque y le pregunta cómo puede permanecer desinteresado. Observa que la mansión está en caos debido a él. Leila tembla ligeramente al pensar. Aunque fue Lady Claudine quien la humilló antes, el duque ha dejado una especie diferente de cicatriz en su corazón, una cicatriz que alcanza más profundo que el desprecio y la persecución que sufrió cuando era una niña que vagaba entre los hogares de los parientes. Cada vez que ve al duque, ese recuerdo resurge, y hace todo lo posible para evitarlo. Tratando de aliviar el estado de ánimo, se pregunta si debería convertirse en un oficial como el duque y ganar ganancias. Leila se burla de él, recordándole que ni siquiera puede matar a un pollo. Se mueve el ceño y le pregunta por qué vuelve a mencionar eso. Recuerda un día el año pasado cuando Bill se había preguntado por qué seguía viniendo a su casa en lugar de ir a casa. Bill señaló que ni siquiera comía en su propia casa, sino que él le advirtió a Cal que dejara de venir tan a menudo. Cal había pensado en sí mismo que era la única vez que podía estar con Leila bajo la excusa de estudiar juntos, así que se ofreció a pagar las comidas. Y Bill aceptó a regañadientes. Bill le había dado la tarea de comer algo para la cena, pero Cal había fracasado miserablemente, viendo que no podía atrapar un pollo. Bill lo había llamado inútil y inútil en la familia Edman, la palabra picó, y él lloró mientras Leila lo consolaba. Desde ese día, Cal se da cuenta de que Bill ya no lo llama por su nombre, solo que es inútil. Leila se hace eco de la frase de forma lúdica, confesando que le gusta. Porque él es ese tipo de persona, se pregunta si ella lo está molestando, pero ella rápidamente le explica que quiere que sus manos salven a la gente, no a dispararles. Tao luego le pregunta si debería convertirse en un médico militar, preguntándose si se ganaría una medalla por eso. Asintió con entusiasmo, diciendo que es un trabajo increíble porque salva vidas, y seguramente le otorgarían una medalla. Kyle se pregunta si Dowager Horhard está dentro, pero Leila lo corrige, diciendo que debe ser Lady Horhard porque Dowager odia los coches. Observando que está hablando de geometría de nuevo, se pone la mano en su bolso para una nota de geometría que se da cuenta de que dejó en casa. Leila decide irse a casa y le dice que se asegure de que llegue a tiempo para la cena y traiga la nota. Tao le pregunta si está esperando a él o a la nota, y ella se molesta con eso. Suspiró, ligeramente decepcionado, pero prometió que lo conseguiría y volvería rápidamente. Le dijo que tomara su tiempo, y se separaron. Poco después, el duque en el coche decidió detenerse y dar un paseo, saliendo a los alrededores a medida que la luz del sol brillaba del vehículo. Los hombres en el coche están cerca, observando en silencio. Uno de ellos observa que desde que el duque llegó una semana antes de lo previsto, apenas había suficientes empleados en espera. Y ahora de repente quiere caminar solo. El duque sacude la cabeza y se niega a responder, declarando simplemente que los verá más tarde en la mansión. Los hombres se van, y se quita el sombrero, caminando lentamente a través de la mansión. Mientras se mueve, sus pensamientos se centran en las palabras de su madre, recordándole que debería comprometerse este verano. Considera cuidadosamente sus consejos y se da cuenta de que tiene razón. Es su deber casarse en el momento adecuado y asegurar el nacimiento de un sucesor. Su abuela ha creído durante mucho tiempo que Lady Claudine sería la pareja ideal para convertirse en la próxima duquesa, y Matías. Claudine Danbrand posee un excelente linaje y calificaciones impecables. Un encuentro entre ellos está previsto para este verano, y refleja que una vida como la suya tiene todo perfectamente organizado. Cada detalle establecido, cada expectativa trazada. Sin embargo, a veces, admite a sí mismo, se siente un poco aburrido porque todo está predeterminado. En esta vida, ha sido el niño perfecto, el estudiante perfecto, el oficial perfecto. Ahora es el momento de casarse con la chica perfecta y convertirse en el padre perfecto, asegurando la continuidad de su linaje cardíaco como lo hicieron su abuelo y su padre. De repente, una muchacha a caballo pasa delante de él, mira hacia atrás, lo reconoce y inmediatamente cae del caballo. Su atención se agita, y se pregunta si ella es el niño que el jardinero cuidó, si todavía vive cerca. Ella recoge sus libros dispersos. Él llama su nombre, y ella inmediatamente responde con otra disculpa. Cuando se inclina para recoger su pluma, él la detiene suavemente, comentando que la llama. Ella levanta la cabeza, se centra en él, y responde que está escuchando. Una palabra más, él se aleja, está allí, observándolo desaparecer a través de los árboles, desconcertada por su comportamiento.
Se pregunta si alguien más sabe que él puede actuar de esta manera y por qué eligió irse tan abruptamente. Ella duda, pensando que no puede simplemente pasarle por delante sin volver a encontrarlo. Mientras tanto, él continúa avanzando, pensando tranquilamente en sí mismo como Leila ha crecido, ya no es una niña, sino una muchacha. Ahora, las rosas y el orgullo de la finca Erhardt están en plena floración, ha llegado el verano, y el duque regresa a la finca. Los sirvientes se mueven más ocupados que nunca, ocupándose con innumerables preparativos para su llegada, preparando varias fiestas, reuniones y asegurándose de que cada invitado sea atendido adecuadamente. En Berg, la segunda familia aristocrática más prestigiosa después de los Erhardts es la familia Brandt. El conde de Brandt es uno de los invitados que requiere una atención especial, especialmente debido a su hija, Claudine. Aunque la razón aparente de la visita de los Brandt es pasar el verano en la finca de un pariente, se ha sabido ampliamente que la visita de Claudine tiene una profundidad más profunda. El anuncio de su inminente compromiso. La negociación entre las familias está avanzada, y el arreglo es amistoso. El objetivo es claro. Ninguna de las familias está tratando de ocultar la verdad. En este momento, Claudine admira el invernadero, comentando su belleza y alabando a Lady Erhardt. Lady Erhardt sonríe, explicando que lo ha cuidado cuidadosamente. El duque se levanta y ofrece su mano a Claudine, y mientras lo hace, su mente parpadea con el recuerdo de Leila recogiendo su pluma. Ella ha crecido hasta convertirse en una dama perfecta, equilibrada y pulida. Él la acompaña con formalidad respetuosa, como si la conociera por primera vez. A la mesa, ambas familias observan que aunque los dos no han estado íntimamente cerca, se han conocido lo suficiente como para entenderse mutuamente. Su unión es un matrimonio político, elegido porque ambos son nobles. Mientras caminan por el invernadero, Claudine admira a los pájaros y les pregunta cómo parecen obedientes a las personas, intrigados por el secreto de su comportamiento tranquilo. Un hombre cercano explica que sus alas están cortadas. Claudine pregunta si les duele. El hombre aclara que solo las puntas de las plumas están cortadas y se ofrece a mostrarles si ella es curiosa. Ella pide permiso, y el duque asintió, concediendo. El hombre lleva un pájaro hacia adelante. El duque pregunta sobre su tipo, y el hombre responde que es un pájaro cantante, conocido por cantar hermosamente. Nota que cortar las puntas de sus alas le impide volar demasiado lejos y huir. Claudine le pregunta si realmente los cortaron, y el hombre le asegura que se hace con cuidado y protege a los pájaros del peligro. El duque toma el pájaro, pero el hombre le lo quita. Explicando que los pájaros tardan en acostumbrarse a tener alas cortadas, Leila declina educadamente, dirigiéndose al duque y sugiriendo que vuelvan a la mesa. El duque le toma suavemente la mano, la lleva de vuelta e instruye al hombre a llevar al pájaro a su habitación. Una criada le agradece y Leila menciona casualmente que parece que alguien importante viene a la finca. La criada se inclina, sonriendo y le informa que toda la familia Brandt llegará pronto. Los ojos de Leila se abren cuando escucha que Claudine estará entre ellos. Cuando la criada añade que la visita está relacionada con el compromiso de Claudine, Leila expresa una verdadera sorpresa, sintiendo una mezcla de curiosidad y malestar. Mientras tanto, en el bosque, Leila recoge frambuesas maduras, mirando hacia la finca en la distancia. Pensando que sería mejor evitar problemas, decidió dejar de recoger frambuesas para el día, deseando terminar antes de que el duque ocupara el bosque y antes de que Claudine comenzara a llamarla repetidamente. A él le encanta tanto el paisaje que ha convertido la cabaña en una pequeña cabaña. Su madre y su abuela rara vez visitan la orilla del río, dejando la cabaña como su mundo privado. Aquí, pasa horas mirando el río y el bosque, leyendo libros, durmiendo cuando está aburrido y, sobre todo, nadando, lo que más le gusta. Mientras se relaja, su mente se dirige a la negociación matrimonial entre las familias Erhardt y Brandt. El proceso fue exactamente como estaba previsto, y el compromiso está establecido para un año. A finales del verano, será anunciado públicamente, solidificando su posición como duque Erhardt. Después de pasar un año o dos como guardia imperial, planea centrarse plenamente en los asuntos de su familia una vez casado. Mientras tanto, en lo alto de un árbol, Leila se sienta cómodamente con un melocotón en una mano y un libro en la otra. Uno de los periódicos que estaba leyendo se desliza de su agarre y flota hacia el suelo. Mientras lo mira, capta la vista del duque nadando en el río. Ella parpadea varias veces, incapaz de creer lo que ve,
y ora en silencio para que no se dé cuenta de ella. Pero antes de que pueda reaccionar, él comienza a moverse hacia ella. Preocupado, le pregunta si ha sucedido algo en el bosque, si ha visto un animal salvaje. Leila, sin aliento, piensa que haber encontrado un animal salvaje habría sido mucho menos alarmante. Kao le exhorta a calmarse y le pregunta sobre las frambuesas que fue a recoger. De repente se acuerda de ellos y exclama, pero en pánico grita que no puede volver por ellos y vuelve a huir de nuevo. Mientras tanto, el duque, ahora vestido de caminar a lo largo de la orilla del río, llega al lugar donde crecían sus frambuesas. En un árbol, su nombre se hace eco en su mente. Él sacude la cabeza, sin poder creer que ella todavía sube a los árboles puramente por diversión. Leila finalmente tiene sus gafas, el resultado de las frambuesas exactamente como había planeado. Ella se pregunta por qué esos recuerdos tan terribles continúan surgiendo en un día tan hermoso como este. Su mente se desvía al incidente de ver al duque nadando en el río, a pesar de que es su lugar favorito. Ella decide que es mejor evitar el río hasta que el duque se vaya, sin querer arriesgarse a otro encuentro incómodo. Se da la vuelta y ve al duque caminando con Claudine, le saluda educadamente con un suave saludo. Claudine la mira con atención, notando cuánto Leila se ha convertido en una joven dama, y luego pregunta sobre ella. Genuinamente curiosa, Claudine explica que están en camino. Ella mira al duque para ver si se opone, pero él permanece en silencio, y Claudine insiste suavemente en que Leila venga con ella. Leila duda brevemente, pensando en la hora en que se supone que se reunirá con Cal en el centro de la ciudad, pero se da cuenta de que tiene un poco de tiempo. Decide ir con ellos. En el lugar, siente una extraña tensión. Claudine está físicamente presente pero socialmente se espera que actúe como si fuera invisible. Ha estado en situaciones similares desde que tenía 12 años. La mirada hace que su piel se pinche de incomodidad. No puede evitar preguntarse si no está avergonzado por lo que sucedió el otro día. Durante la reunión, tanto el duque como Claudine mencionan casualmente invitarla a la próxima fiesta. Leila permanece en silencio, sin saber cómo responder. Después de un momento, Leila se inclina ligeramente, les dice adiós y se apresura a salir, dejando al duque observándola con una expresión ilegible. Cuando conoce a Kao, inmediatamente nota su expresión brillante y la molesta ligeramente. Ha logrado su objetivo, dice, y ella fruncirá el ceño, diciéndole que no se burle de ella. Luego ella lo nota sonriendo y le pregunta por qué ha estado sonriendo por tanto tiempo. Kail se inclina más cerca y bromea de que empujando sus gafas hace que sus ojos parezcan los de un ratoncito. El duque y Claudine se dirigen de regreso a la finca. El camino por delante está brevemente bloqueado por un carruaje, y a través de la ventana, el duque ve a Leila caminando con Kao. Sus ojos se estrechan cuando se da cuenta de que Cal Atman, el hijo del médico, es el que ella esperaba conocer antes. No puede creer que le haya dejado atrás para conocer a Kao, y el pensamiento permanece en su mente mientras continúan por el camino. La mañana siguiente, la madre de Claudine observa a Leila y a Bill a través de la ventana. Se pregunta silenciosamente si Leila todavía vive allí, bajo la tierra. Claudine lo confirma con una pequeña sonrisa y añade que Leila parece estar creciendo cada día más guapa. Su madre se caracteriza ligeramente, preguntando si realmente está bien. En su mente, ella sabe la respuesta. No hay forma de que sea. Recuerda que Leila siempre fue guapa, pero ahora ha superado incluso sus mayores expectativas. La mujer de Robita tiene una personalidad única. Cuadro pequeño, rasgos delicados, ojos verdes que brillan como joyas, y piel que es uniformemente blanca e impecable. Es por eso que Claudine sugirió invitar a Leila a unirse a ellos para tomar un té. Sería interesante ver la reacción del duque a una mujer tan joven que crecía en su finca. Sin embargo, en sus observaciones, el duque cumple perfectamente con las expectativas. Interés moderado. Su madre se preocupa, pero elige no detenerse demasiado en el pensamiento. Su madre observa que Leila todavía es joven y no conoce bien a los hombres. Ella comienza a decir que si fuera ella, pero Claudine interrumpe en voz alta, preguntando si su madre realmente quiere que se preocupe por los hombres delante del duque Erard, de todos los hombres elegibles del mundo. Añade que los hombres más respetados a menudo han tenido una amante o dos. Claudine reflexiona en silencio que tal vez algo nuevo pueda suceder. Tal vez el duque podría ser arrastrado por su deseo de una amante.
Una mujer hermosa, como lo han sido su padre y innumerables otros, pero rápidamente razona que un hombre que sabe tratar a las mujeres con respeto suele ser inofensivo. Son los hombres ignorantes e imprudentes los que causan problemas. El duque, ella decide, es definitivamente del tipo anterior. El jefe de familia que nunca abandonaría sus deberes, ni siquiera por un momento de lujuria. Claudine se permite. Es un pensamiento privado, espero que no pase nada inapropiado, pero si lo hace, se sentirá mucho más cómoda con una mujer como Leila, una chica amable y obediente que podría manejar fácilmente. Alguien que nunca amenazaría su posición. Su madre parpadea de sorpresa, recuerda su propia debilidad. Su madre admite en voz alta que no hay nada bueno en tener a una chica como Leila cerca del duque y se pregunta por qué no la había notado en visitas anteriores, a pesar de venir a la finca cada año. Se preocupa de que el amor de su padre se enfríe mientras él está consumido por la frustración de no tener un heredero masculino y se pregunta cuándo aparecerá una mujer joven y hermosa, dar a luz a un hijo y reclamar la atención de su padre. No importaría si el duque estuviera interesado en una chica humilde y hermosa como Leila, ella concluye que es lujuria. Nada más. Su madre llama su nombre con agudeza, insistiendo en que Claudine no entiende el amor. Claudine, sin embargo, se recuerda a sí misma la promesa que hizo hace mucho tiempo. En cambio, buscará un matrimonio perfecto, uno que salvaguarde su dignidad. En otra parte de la finca, el duque está sosteniendo un pájaro amarillo brillante, observando el mundo en silencio. A través de la ventana, observa a Leila moviéndose. Mientras tanto, Al está en la casa de Leila, pero al no ver a nadie allí, concluye que debe ser de vuelta pronto. Mientras espera, la estudia en su mente, incluso con gafas, la futura señora. Edmund es impresionante. Los recuerdos lo inundan. Su promesa de comprarle un postre porque él le compró un sándwich, el momento en que le recordó que se mantuviera más apretada durante un paseo en bicicleta. Quiere actuar, correr hacia ella. Pero se recuerda a sí mismo a ser paciente, a cumplir con la promesa que hizo de esperar. Sin embargo, cada vez que ella aparece, su determinación se derrite, su corazón late, el calor se eleva a través de su cuerpo, y a veces los sueños lo dejan inquieto y culpable. Una confesión imprudente. En ese momento, escucha su nombre, se vuelve para verla acercarse, con un sombrero de borde ancho, no pudiendo contenerse, estalla en risas, burlándole que el sombrero es pegajoso. Haga broma sobre de dónde lo obtuvo, convencido de que no lo compró ella misma. Leila y Bill parecen sorprendidos, pero ella rápidamente explica. Kyle da una segunda mirada y, después de un momento de reflexión, admite que el sombrero es en realidad bastante bonito. Entran y pronto se les sirve comida. Leila hace gestos hacia la mesa y sugiere que coman. Tao, un poco incómodo, no puede creer que le hayan preparado todo esto. Hesitó por un momento, luego sonrió educadamente y comenzó a comer, todavía desconcertado por su hospitalidad. Después, se acercó a ella en el balcón, con la cálida brisa de la tarde que los pasaba. Preguntó tranquilamente si ella todavía estaba molesta con él. Al acercarse, se disculpó sinceramente, su voz suave pero firme. Entonces, trajo el regalo del sombrero. Leila explica que ella misma lo pidió. Tao señala que nunca antes le había pedido nada. Continúa explicando que su tío se había molestado cuando le compró sus costosos anteojos sin decirle primero. Él la había reprendido suavemente, preguntándole si ella no era lo suficientemente confiable como para consultarlo. Bill nunca antes había estado enojado con ella, y a pesar de sus explicaciones, la decepción en sus ojos le había hecho doler el corazón. Entonces, Leila había pedido un favor, un sombrero simple y bonito, que Cal había comprado, eligiendo el mismo, y que algunas personas la habían molestado por usar algo pegajoso, pero ella lo considera especial. Para ella, las flores son las cosas más hermosas del mundo, y un sombrero decorado con tantas flores debe ser el más hermoso. Ella le dice esto a Cao, y él se siente culpable, murmurando que siente que se burla del regalo. Al oír esto, Leila sonríe cálidamente, sabiendo que lo entiende. Cao promete no hacerlo. En ese momento, el señor Bill entra y nota que Cao se retrasa. ¿Todavía no has vuelto a casa?, le pregunta, con la mejilla jugando. Kyle se ríe, encogiendo ligeramente los hombros. Luego, el tío Bill le dice a Leila que se dirige a la ciudad por un tiempo. Cao, observándolos,
Siente un dolor inexplicable de celo, sabe en el fondo que cualquier persona que ama a Leila tiene que aceptar el segundo lugar, porque para ella, la persona número uno siempre será el tío B. Kyle se preocupa de que sea la única vez que puedan hablar, mientras que Leila se absorbe en el siguiente capítulo, la mira desde el rincón de sus ojos, maravillado de lo hermosa que se ve cuando lee con plena concentración. Finalmente, él la llama, y ella levanta la cabeza, momentáneamente distraída por algo frente a la casa. Kao sigue su mirada y ve al duque acercándose. Kyle se aleja, y Leila sigue, todavía cepillando las migajas de su boca. Kyle saluda cortésmente al duque. Leila responde suavemente, explicando que su tío se ha ido al centro de la ciudad por un tiempo. Le pregunta si el duque necesita ayuda con algo. Menciona que podría ayudarle a traer algunas rosas. Leila, un poco sorprendida, aclara si se refiere a recoger rosas. Él le instruye que las seleccione cuidadosamente y las lleve a un edificio separado, y luego se va. Ella le da la mano, diciendo que no es un gran problema. Él duda, preguntando si debería esperar allí, pero ella insiste en que él vaya a casa. Ella burla, preguntando si su madre se enojaría si lo encontrara quedándose aquí de nuevo. Mientras camina hacia el jardín, se pregunta por qué el duque personalmente vino a pedir ayuda. Ella concluye que tal vez se le estaba pasando y decidió detenerse. Kyle permanece cerca, gritando suavemente, y ella le responde con una sonrisa. Una vez que le entrega las rosas al duque, él las inspecciona y le dice que traiga más, pero en un color aburrido esta vez. Leila se congela por un momento, sorprendida por su inusual especificidad. El duque sigue solicitando más flores, y Leila sale de nuevo, llevando otro lote. Se da cuenta de que él está en su anexo junto al río, un espacio privado al que rara vez entran los huéspedes e incluso algunos sirvientes se enfrentan a restricciones de acceso. Se pregunta si enviarla aquí para entregar flores es para la señorita Claudine, que pronto estará comprometida con él, tal vez por eso. Quiere rosas de colores brillantes, que coincidan con el gusto de Claudine, pero la constante de ida y vuelta la hace repensar la reputación del duque. ¿Cómo puede llamarse una buena persona a alguien que atormenta a otro en medio de un ardiente día de verano? Curiosa, le pregunta a dónde se dirigen, y responden que regresan a su mansión, y le dicen adiós, lo que confirma que el duque está solo en el anexo. La ansiedad se arrastra. Ella entra, preguntándose si está dormido, debatiendo si esperar o irse. De repente, él abre los ojos. Ella anuncia que ha traído las flores y vacilantemente le pide que tenga que traer más. Él inclina la cabeza y pregunta si lo hará si él lo pide. Ella le responde que sí si se equivoca, pero le pide que le diga el color que quiere esta vez. Sus pensamientos internos escapan en voz alta, y ella está momentáneamente avergonzada. Él simplemente responde que está bien y hace gestos para que ella se sienta. Ella piensa que ha coincidido con los colores que él quiere, pero justo cuando ella está a punto de declinar sentarse, él llama su nombre y le recuerda que poner las flores en el jarrón es parte de su trabajo. Leila admite que sus habilidades de arreglar flores no son grandes, le pregunta si debería hacerlo él mismo, y ella se sienta a regañadientes. Mientras escribe, la mira y le recuerda al canario dorado de su dormitorio, el pájaro que una vez flaqueó y gritó cuando se movía, pero gradualmente se volvió apacible con el tiempo, siguiéndole a todas partes. Leila le informa que ha terminado y nerviosamente le pregunta si le gusta. Él inspecciona el arreglo y confirma que es pobre. Ella se disculpa, ofreciendo dar un aviso a su expresión desconcertada. Se pregunta si no le gusta la recompensa por su trabajo. Sus pensamientos se centran en un recuerdo de ella con Kao, como había comido bien y sonreído como la luz del sol, y quería darle una recompensa digna de su nivel si le gustaba algo así. Ella le agradece, luego le dice que volverá si no hay nada más que él necesita que haga. Él inclina la cabeza y se pregunta si sus palabras son simplemente corteses o si haría más si lo solicitara. Leila se sienta y comienza a comer, aunque ya se siente saciada después del almuerzo y el postre. Mientras se pregunta por qué su cuerpo suda tanto después de correr, el duque le quita el sombrero, recordándole que las damas no deben usar sombreros en interiores. Su pecho se estrecha mientras recuerda la forma en que se había reído tan suavemente la última vez que se encontraba en una situación incómoda, y lo fácil que la ordenó como si no fuera nada. Ella se niega a dejar que el sombrero que su tío le compró se convierta en otro objeto para que él la moleste. Se levanta, decidida a irse, implorando silenciosamente que le devuelva su sombrero.
Él insiste en que ella debe terminar de comer antes de tomarlo, pero ella se niega, sintiendo que su paciencia se desvanece. Él levanta el sombrero justo fuera de su alcance, y sus manos se extienden hacia él indefensamente. El miedo arde como recuerdos de haber sido empujado a un río por la superficie de su primo, haciendo que ella dudara. Su corazón salta, pero ella agarra sus gafas con firmeza, sin querer correr el riesgo de perderlas. Pasa cuidadosamente en el agua poco profunda debajo del edificio, que se profundiza a medida que se mueve más hacia afuera. Alcanzando su altura, cada paso le recuerda sus temores pasados. Sin embargo, ella se extiende desesperadamente por el sombrero. El duque se acerca al borde, observando en silencio, y se nota a sí mismo que no puede seguir una simple instrucción: comer y devolverá el sombrero cuando esté lista para irse. Él se pregunta por qué ella hizo tanta agitación por una pequeña cosa, ahora que estaba a punto de ahogarse, y sin dudarse, saltó al agua para rescatarla. Se sentó, agarrando el sombrero con fuerza, su pecho levantándose. La observa, curioso de lo que significa el sombrero para ella. Mientras ella se pregunta por qué se ríe en una situación como esta, él hace un guiño, y ella siente un impulso repentino de rociarle agua, pero él ya está mojado. Sin embargo, ella tira el agua de su falda hacia él. Él se limpia la cara, señalando que ella no parece estar teniendo mucha diversión. Ella reflexiona que esto no habría sucedido si no hubiera arrojado su sombrero al río. Pero él responde en silencio, pensando que no habría sucedido si ella simplemente hubiera comido su sándwich y considerando lo imprudente que fue para ella saltar sin saber nada. Él es el señor de Arbis, y ella no puede arriesgarse a causar ningún problema para el tío Bill. Ella se inclina, ofreciendo su agradecimiento. Él insiste en que repita más como una dama. Ella se disculpa en silencio por no ser una dama adecuada como los demás, pero él la presiona a esforzarse más cuando esté en su presencia. Ella lo mira un momento, apretece su sombrero, se inclina de nuevo y le da las gracias. Luego anuncia su partida, decidiendo dentro de sí misma que ya no discutirá ni le permitirá tratarla como una broma. Vuelve a casa corriendo, luchando contra las lágrimas, recordando la misma carrera desesperada del tiempo que había huido agarrando una moneda de oro. Había visto al duque y a la señora Claudine caminando juntos en el bosque, una escena que recuerda a un cuento de hadas. Una hermosa dama acompañada de un hermoso caballero se había detenido para observar, observando el viento suave que soplaba el sombrero de Claudine y como el duque había bajado del sendero para devolverlo, un gesto que ella había encontrado elegante para ella. Pero el sentimiento había sido completamente diferente, coloreado por una fría expresión como si el acto no tuviera sentido. Ella patea un trozo de fruta seca a lo largo del camino en frustración, viendo cómo se desliza, su visión se desdibuja, y se da cuenta de que se ha olvidado de sus gafas en la mansión del duque. Mientras tanto, él mira a los gafas. A medida que se acerca la tarde, la brisa flotando a través del anexo se vuelve más fría. El duque observa que la vista de Leila debe haber sido bastante pobre, y se pregunta si es la de la casa. La razón por la que siempre fruncila ligeramente, una superficie de memoria del niño que lo había mirado con una ceja fruncida, desagradable y poco impresionante. Se levanta y comienza a tirar y coger los anteojos en sus manos, observando cómo sus brillantes ojos verdes brillantes una vez mostrados con vida y cómo ella emanaba una fragancia fresca y dulce. Él susurraba su nombre suavemente, como si tuviera el calor de mediados de verano. Entonces coloca las gafas en un cajón, y la imagen de esos ojos verdes se desvanece lentamente. En la noche, el duque se embarca en un viaje en su coche, dejando la finca atrás. En el otro extremo, Leila se sienta con su tío. Él le asegura que no hay necesidad de preocuparse por las gafas, explicando que simplemente pueden comprar nuevas si no se pueden encontrar. Ella acepta las palabras en silencio, decidiendo que es mejor no mencionar que el duque había arrojado su sombrero al río, haciendo que se olvide de los anteojos, sabiendo que solo lo preocuparía innecesariamente. Se aferrará al pensamiento de que los anteojos deben estar todavía en algún lugar, y se decidirá a recuperarlos al amanecer. Mientras tanto, Al está en casa hablando con Phoebe, la paloma de roca entrenada por la indomable voluntad de Leila. Kyle recibe una carta de él, expresando su gratitud por su arduo trabajo y ofreciendo una pequeña comida de recompensa. La carta explica que Leila perdió sus gafas, por lo que probablemente no puede hacer su cita de biblioteca hoy, y ella se disculpa. Kao ceseaba el ceño ante el pensamiento, sorprendido de que pudiera perderlos. Se apresura, montando su bicicleta, mientras su madre observa. Ella se pregunta por qué se va, en lugar de estudiar. Él explica que se dirige a la biblioteca. Ella investiga más, anotando el nombre de Leila.
y se pregunta cuánto tiempo continuará con estas rutinas de amigos de la infancia durante un momento tan crítico. Inmediatamente le sugirió ir a la ciudad juntos para poder comprarle un nuevo par por un momento. Se da cuenta de que ha dejado que sus emociones sigan adelante, olvidando quién es Leila. Pero ella se niega. La determinación en sus ojos es inconfundible. No importa lo que alguien diga, ella no se retirará más tarde. Leila va con Cal al bosque, en busca de sus gafas, mientras sube a un árbol. De repente un rebaño de cuervos vuela y se dispersa hacia el bosque siguiente. Se detiene para preguntar a Cal si no debería ir a casa. De repente, el coche del duque se acerca a lo largo del camino del bosque. Los hombres del vehículo miran a los dos niños, comentándose entre sí sobre los cuervos dispersos, bromeando que uno de ellos debe haber tomado las gafas de Leila. Él mismo dice que todos los tipos de rumores ciertamente circulan en el mundo de los sirvientes, pero sabe que no hay manera de que ella no recuerde haber dejado las gafas en la cubierta a ella misma. Ahora, buscando entre los árboles y los nidos, ella parece ignorar la verdad, y se pregunta si ella simplemente desea no recordar. Unos días más tarde, Leila se aventura aún más en el bosque, con Cal acompañándola con gusto. A pesar de sus esfuerzos aparentemente imposibles, el duque finge no darse cuenta de ella, encontrando diversión viendo a los miserables pájaros construir sus nidos. Sin embargo, a medida que pasan los días, su paciencia con las bromas de los niños comienza a disminuir. Un criado le informa que se espera que el marqués Lingman llegue a mediodía, antes de lo previsto. El criado le explica que Madame ha instruido una atención especial para el almuerzo y le pide al duque que asista si no tiene obligaciones previas. Ella nota inmediatamente que el comportamiento del duque ha cambiado en comparación con el día en que la burló con el sombrero. Él mantiene su calma incluso mientras trabaja, manejando el teléfono y los documentos con una precisión tranquila. Leila observa la manera sin esfuerzo en que se mantiene cómodo y relajado, sonriendo sin perder su mirada constante, su postura recta como si nada pudiera perturbar. Aunque entiende por qué el duque es admirado y llamado perfecto, el pensamiento de que de alguna manera podría estar involucrado en la desaparición de sus gafas se siente casi patético. Resalve que volver a preguntar sobre ello es inútil, y decide en su lugar continuar su búsqueda entre los nidos que aún no ha explorado. Ella menciona los anteojos que dejó en la cubierta el día que saltó al agua, preguntándose si él los había visto. Él responde vagamente, dejando abierta la posibilidad de que él no los haya visto, o que él los haya escondido. Esa noche en la suite principal, un tipo señala que no esperaba que Lady Claudine organizara una reunión privada para todos en un lugar tan aislado. Adivina que el duque se vuelve inusualmente generoso cuando se trata de su prometida. Claudine nota su tono y gestos para que deje de usar apodos, aunque otros respaldan silenciosamente su comentario. Obviamente, ella está destinada a convertirse en la esposa del duque, y él concluye que todos simplemente se emocionaron y bebieron demasiado. Se disculpa por hablar fuera de turno. En el borde de la habitación, ve una jaula de pájaros y se sorprende por su presencia. El pájaro vuela hacia el duque, que parece estar decidido a cuidarlo. Se pregunta en voz alta por qué el duque se molestaría en criar aves y disparar. Él considera si se ríe de la confidencia tonta del pájaro o si se compadezca de él en su lugar. Él se pregunta qué piensa Claudine, y ella observa que ambas reacciones se adaptan a la situación. Reconoce al pájaro y pregunta si ha sido nombrado, sugiriendo uno si el duque no le ha dado uno. El duque rechaza la idea, señalando que un pájaro es solo un pájaro. El tipo siente cada vez más pena por la criatura, al darse cuenta de que se ha confiado a un cazador. Anteriormente, mientras Leila discutía sus gafas perdidas con el duque, una criada entra para entregar un telegrama importante. El duque hace gestos, señalando que quiere que se vaya, y Leila entiende que debe irse sin saber nada sobre sus gafas. Se pregunta por qué y si él tiene alguna fascinación por las cosas brillantes como los cuervos, y se pregunta si tendrá que visitarlo repetidamente hasta que él devuelva los gafas, aunque duda de que lo haga de buena gana. Los invitados están presentes y celebrando hasta tarde en la noche, dejando el edificio trasero en gran parte sin visitarse. Leila decide recoger sus gafas mientras la luz de la luna proporciona suficiente iluminación para que ella pueda esconderse. En la fiesta, el duque mantiene al pájaro cerca, pero sus pensamientos se dirigen a Leila.
Decide revisar el edificio trasero, confiando en que ella lo hará. Él la conoce lo suficientemente bien como para predecir que una chica que pasó días buscando sus gafas en los nidos de cuervos no se rendirá fácilmente. Y esa persistencia es exactamente como caerá en su trampa cuidadosamente puesta. De repente, un ruido suave rompe la tranquilidad del anexo. Leila ha comenzado a entrar a escondidas a través de la ventana. El duque dejó la puerta delantera ligeramente abierta, facilitando su entrada. Sin embargo, Leila eligió subir a través de la ventana. No es más allá de sus expectativas, pero él se nota a sí mismo que ella siempre logra sorprenderlo. Ella vacila en la oscura luz de la luna, incapaz de ver claramente, luego comienza a buscar a través de sus cajones. El duque observa con calma, sin ser sacudido por su intrusión. Después de revisar los cajones, se pregunta dónde podrían estar sus gafas. El duque se nota a sí mismo que ya no es una niña y se da cuenta de que puede aceptar esto ahora. La razón por la que puso la trágica trampa y esperó a que ella la tomara. Él se pregunta si ella está buscando los anteojos que él está sosteniendo, se congela en sorpresa, atrapada entre el shock y la comprensión de que él está allí, preguntándose cómo explicarse. Ella se disculpa, insistiendo en que no sabía que iba a estar presente, se pregunta si su ausencia le habría dado permiso para entrar y si se considera a sí misma un ladrón, mientras se esfuerza por explicar. Ve las gafas en sus manos, el alivio y la vergüenza la inundan a la vez. Ella explica que solo quería reclamar lo que era suyo, pero el duque señala que sus intentos de valentía son inútiles, todavía tembla patéticamente. Él comienza a salir por la puerta y teme que pueda tirar sus gafas al río como hizo con su sombrero. Ella corre tras él, suplicando y explicando que se ha ahorrado mucho tiempo para comprarlo. La luna brilla brillante, iluminando su ropa de noche, y inmediatamente se envuelve los brazos y se inclina, tratando de ser modesta. Considera si ella está siendo demasiado dramática, recordando que ha visto todos los rincones de su cuerpo antes, se recuerda a sí misma. Él se pregunta si ella quiere que él la vea, pero ella se obliga a mantener la calma, consciente de que él podría acusarla de robo en cualquier momento. Ella continúa suplicando perdón y él reflexiona sobre su repentino comportamiento de dama, insistiendo en que, independientemente de su comportamiento, él sigue siendo un caballero. Él reflexiona que tal vez no lo sea, pero ella no está de acuerdo, insistiendo en que él es el mejor caballero de Carlsbad, no puede creer el elogio, y ella explica que todos a su alrededor piensan lo mismo, dejándole casi seguro. Ella continúa implorando por sus gafas, enfatizando lo difícil que había sido obtenerlas y lo valiosas que son. Finalmente, pone las gafas en su rostro, la toca ligeramente mientras la estudia y se acerca. Reconoce la emoción que se agita dentro de él ahora, un anhelo. Para Leila, la mujer que creció tan hermosamente, pero también reconoce el peligro que representa. La intensidad de este sentimiento es fugaz y se pregunta si vale la pena manchar su vida para satisfacerlo. Llega a la conclusión de que ella no vale la pena y que satisfacer este deseo no sirve para nada. Con eso, le permite irse, se inclina y se vuelve para caminar por el bosque. Mientras se lava el rostro con agua fría, su memoria se siente borrosa, pero ciertos detalles siguen siendo vívidos. Los ojos azules profundos, tranquilos y azules que parecían estar listos para tragarla toda. El calor de sus manos, la textura de sus dedos que se introducían en su boca, el temblor de su aliento bajo su toque y la abrumadora vergüenza que siguió. Y Leila, que por lo general siempre está en el jardín ayudando al señor Bill, no ha sido vista desde hace varios días. Un sirviente informa al duque que todos los preparativos para la sesión de caza están completos. Mientras tanto, en la casa de Leila, Tao se ofrece a ayudar con la lavandería y ella aprecia silenciosamente su presencia, sugiere ir a una cacería. Después camina hasta su árbol favorito cerca del río, pero ella se niega, señalando que pueden ir la próxima vez porque las tareas domésticas todavía necesitan su atención. Ella se aleja del río por completo, haciendo todo lo posible para no encontrarse con el duque. Ahí nota el cambio, preguntándose si algo está mal y por qué se queda en casa más de lo habitual. Él espera que ella vaga más ahora que ha encontrado sus gafas. También se pregunta por qué no las usa, y ella explica que solo las usa para leer, temiendo perderlas de nuevo. Leila solo va al jardín cuando el duque ha salido del terreno, y se escapa inmediatamente cuando él regresa, moviéndose como si escapara del peligro. Ella decide seguir viviendo así si eso significa evitarlo hasta el final del verano. De repente ven hombres a caballo, y Cal observa que deben ir a cazar. Leila levanta la cabeza y ve al duque. Una tela para proteger su vista, pensando que cuando termine el verano y llegue el otoño, el duque regresará a la capital después de estar comprometido con Lady Claudine.
Si ella puede soportar solo hasta el final de la temporada, tal vez Arvis volverá a conocer la paz. Los jinetes pasan. Kao pregunta si se siente mal y si quiere ir a su casa, pero ella insiste en que terminará con sus tareas. Ella sugiere entrar brevemente, pero él duda de que ella esté realmente bien. Cree que el bosque de Arvis finalmente se sentirá tranquilo una vez que el duque se haya ido, y los sentimientos confusos vinculados a él desaparecerán. Sin embargo, ella planea ir al bosque esa noche para atender a los pájaros que caen después de la caza. En el bosque, el duque decide quedarse un poco más tiempo, ordenando a sus hombres que se vayan. Al atardecer, continúa cazando pájaros, disfrutando del acto como de costumbre. Sin embargo, persiste un sutil vacío, la razón se siente inadecuada, los pájaros vuelan desesperadamente, buscando libertad. Recordándole que la emoción nunca está completa, Leila se mueve cuidadosamente por el bosque, observando muchos más pájaros caídos que de costumbre, dispersos casi cada pocos pasos. Su corazón se endurece ante la crueldad del deporte. Casi terminando su tarea, entra inesperadamente en el duque. El duque se murmura a sí mismo que ella sigue viniendo, la saluda y ella lo nota parado allí, tranquilo, como si se hubiera quedado de regreso a propósito, anticipando su llegada para cuidar de los pájaros. Sus ojos atrapan un hilo rojo atado a las gallinas de plover que brotaron a lo largo del río. El año pasado, un poco de incredulidad la atravesó. ¿Cómo podría terminar así la vida de un pájaro que había regresado de tierras lejanas para sobrevivir al invierno? Él pregunta sobre el hilo, ¿por qué lo ató? Y ella explica que quería ver si los pájaros que se habían ido volverían. Añade que nunca quiso reunirse con el pájaro en tales circunstancias. El asunto es que estas son sus tierras, sus campos de caza, sus pájaros. Ella duda, luego refleja que para los pájaros, este bosque no es suyo, sino su hogar, el lugar donde nacieron y crecieron. Se pregunta por qué debería preocuparse por los sentimientos de los pájaros. Ella lo reconoce silenciosamente, pero insiste en que tal crueldad es innecesaria, que el respeto por la vida, por pequeño que sea, debe existir. Una determinación se levanta dentro de ella, y ella se recuerda a sí misma que necesita más coraje ahora. Se pregunta si ella quiere que esto sea una casa amable, y ella se disculpa rápidamente por haber exagerado. Se pregunta por qué se preocupa tanto por los pájaros, pero siente que su razonamiento no le interesaría. Se dice a sí misma que se irá, sintiendo una mezcla de frustración y cansancio, y comienza a alejarse. Antes de que pueda ir demasiado lejos, dispara a otro pájaro, recordándole que su tarea aún no está terminada. Él observa con calma, señalando que nunca la ha castigado. Él hace su trabajo y ella lo hace. Él pregunta otra vez por qué le gustan tanto los pájaros. Su mente se remonta al recuerdo de que su madre la dejó, y se da cuenta de que los pájaros siempre han sido sus compañeros. Desde sus primeros días, están en todas partes, flotando cerca mientras vagan, saliendo cuando cambian las estaciones, regresando si espera pacientemente. Es por eso que los ama, por lo que siente su ausencia tan intensamente. Se pregunta si tiene la intención de cazar de esta manera. Miró a su reloj. Luego se movió hacia adelante, declarando su deseo de que todo en su mundo fuera exactamente como debería ser, ordenado y apropiado, sin nadie escondido, sin nadie corriendo. Ella lucha por entender qué lugar quiere decir, pero él se aleja, dejándola pensando que debe considerarlo cuidadosamente. Si encuentra la respuesta, tal vez le conceda una buena casa. El duque no tiene expectativas particulares para Leila. Todo lo que quiere es que ella se quede en su lugar, una huérfana viviendo en su bosque, una estudiante curiosa que, después de graduarse, se convertirá en maestra, siempre exactamente donde se supone que debe estar, ocupando silenciosamente el espacio asignado a ella. Para su abuela y su madre, es el orgulloso heredero. Para sus siervos, un generoso amo. En el campo de batalla, un soldado hábil. Para los miembros de la junta, un empresario competente. Siempre ha sido algo para alguien y voluntariamente. A veces es sin esfuerzo, casi aburrido, pero es la vida como debe ser. Ese es el mundo que el duque conoce. El mundo que ha visto, escuchado y aprendido. Pero el humilde huérfano que vive en su bosque es diferente. Ella no es nada. No hay lugar en la vida de un duque para una presencia que no sirve a ningún propósito, y sin embargo, de alguna manera, poseer algo que no es nada se siente extrañamente satisfactorio. Es nuevo,
inquietante, pero extrañamente agradable. Sus emociones, a diferencia de los sentimientos medidos y predecibles de todos los demás, lo entretienen. Y sobre todo, sus lágrimas. Se encuentra cautivado por ellas. Una mujer que llora con una belleza tan tranquila. Lo suficiente como para que quiera presenciarla de nuevo. Más tarde, regresa a la mansión, donde Lady Claudine lo saluda. Ella le pregunta si disfrutó de su paseo y menciona que ella lo ha estado esperando. Ella felicita la casa, señalando lo impresionante que fue y cómo todos han estado. Él le sugiere que se une a ellos en la próxima casa. Ella declina educadamente, admitiendo que ver sangre de cerca podría hacerla desmayar. Luego habla de organizar una reunión en Arbis pronto, proponiéndolo como una especie de juicio. Una vez casada, ella misma dará la bienvenida a los invitados, y su madre le sugirió que practique por adelantar. Ella desea invitar a todos los que quiera. A medida que la corta noche de verano comienza a disminuir, el duque piensa que tal vez una casa más suave la próxima vez no sería tan mal. En el jardín de rosas, Leila retoma su lugar al lado de su tío, ayudando como siempre. Ella lleva flores a las damas, y Claudine le instruye a organizarlas. Cuando Leila le pide que se vaya, Claudine le pide un pequeño paquete de rosas rojas. Leila acepta y se va. Una dama sentada cerca susurra que la cortesía de Leila se siente casi como falta de respeto, y otra está de acuerdo. Claudine, sin embargo, las reprende suavemente, explicando que Leila ha tenido una vida difícil. Puede que tenga defectos, pero tal vez un poco de amabilidad le serviría mejor que un juicio duro. Las damas se murmuran a sí mismas, considerando a Claudine demasiado indulgente. Claudine refleja en silencio que no puede culpar por completo a las damas, ni siquiera puede ignorar la impresión que deja Leila, una obediencia silenciosa nacida no de lealtad, sino de desapego. Mientras que las nobles señoras jóvenes claman por su atención, Leila permanece inmóvil. No se ve afectada por los intentos de Claudine de involucrarla, ella soporta, en silencio y con seguridad, como si la vida fuera algo que soportar en lugar de disfrutar, y sin embargo, es esta misma huérfana, Leila, la que suscita curiosidad e intriga en todos a su alrededor. Una pobre huérfana con el orgullo de una princesa, todavía conmovida por el peso de una sola moneda de oro, le ofrece a Leila una invitación, un recuerdo que espera que perdurará. Las dos damas a su lado reaccionan con sorpresa, Leila duda, preguntándose por qué ha recibido tal regalo. Claudine explica que es un regalo de graduación, algo para marcar un recuerdo que llevará consigo. Leila quiere declinar, pero Claudine insiste, su tono firme pero amable, sin dejar espacio para el rechazo. El duque camina por la ciudad en un deber importante. Sus ojos atrapando un vistazo de un hermoso collar exhibido detrás de vidrio que brilla en la luz del sol, delicado y exquisito, pero se mueve sin dudar, su mente ya ocupada con las tareas del día, en la casa de Bill. El estado de ánimo es animado y ansioso. Hay rumores de que Leila asistirá a la fiesta de la duquesa, y se dice que Claudine trata a Leila como a su mascota. Bill se caracteriza ante la descripción, sintiendo que la disminuye, pero escucha mientras la criada continúa. Recuerda cómo Claudine, desde la infancia, llamaba a Leila cada vez que se aburría, y ahora esta invitación a una reunión de damas nobles agrega el peso de la expectativa. El acto puede llamarse bondad, pero para alguien como Leila, podría sentirse intimidante. Bill reflexiona en silencio, sabiendo que Leila no es fácilmente intimidado, solo necesita mostrarse brevemente, hacer una aparición y irse sin incidentes. La criada lo considera indiferente y comenta cuánto tiempo la ha estado criando, sugiriendo que debería entender mejor ahora. La criada murmura que sus pensamientos parecen infinitos, e incluso cuando Leila se case, tenga hijos y él finalmente pase, permanecerá atrapado en esta constante contemplación. Finalmente propone que le compren a Leila un hermoso vestido, una sorpresa que honrará su presencia en la fiesta. Bill se sorprende, sabiendo que ella se negaría si lo ofrecía directamente, sin querer endeudarse. La criada le asegura que lo dará a Leila a ella misma. Ella extiende su mano, y Bill produce un bolso lleno de dinero, que ella nota con leve sorpresa. Ella se burla de que él debe guardar sus fondos en un banco en lugar de la vieja bolsa, pero él insiste en que la cabaña en Arbis es mucho más segura. Ambos saben que si Leila descubre esto, se enfurecería, pero la criada promete mantenerlo en secreto hasta el día de la fiesta. Ella organiza el dinero, solicita fondos adicionales, señalando que Leila necesitará más que un vestido para enfrentarse a una reunión de este tipo. Bill obliga, añadiendo suficiente para lo que sea necesario, todo lo necesario para hacer que su presencia sea notable. La criada se sorprende de su repentina generosidad,
pero decide que es bien dirigida, imaginando que Leila parezca tan radiante que ella. Leila llega justo en ese momento. Pisando en la cabaña y tomando nota de su entorno, Bill y la criada ocultan rápidamente la bolsa y el dinero. Ella se sorprende al ver a Mona, la criada, que ha traído una pequeña selección de refrigerio, Leila durante un momento para compartir una comida rápida, pero Mona se niega, insistiendo en que debe irse. Bill le pregunta silenciosamente cuál es su plan para la invitación, y Leila decide simplemente hacer una breve aparición y irse, mencionando que asistirá con Carl ya que el Dr. Edman también está presente. Bill siente una tranquila satisfacción al saber que el joven finalmente está ganando su sustento, se pregunta si ella necesita algo más, tal vez un vestido, pero ella se niega. Con la intención de aparecer solo por un corto tiempo, Bill no puede dejar de preguntarse por su elección, al darse cuenta de que cuanto más significativo sea el evento, más significativo será. Su risa es ligera, un desafío suave, ya que ella insiste en que su uniforme escolar será suficiente y que no quiere ser una carga. Bill reconoce la lucha silenciosa en ella, la forma en que trata de imponer el autocontrol, y aunque desea que pueda consolarla, no puede encontrar las palabras. Leila, sintiendo su preocupación, le sostiene suavemente la mano, asegurándole que está bien, la considera frágil pero poderosa en su tranquila determinación, y se pregunta en un pensamiento fugaz quién realmente está consolando a quién. En aquellos días, la única forma de sobrevivir era trabajar sin pausas, moverse silenciosamente y rápidamente, permanecer lo más invisible posible. Llorar nunca es una opción. Ella practica sonreír incluso cuando las lágrimas amenazan con derramarse, forzando el brillo sobre el dolor porque el mundo no tiene lugar para un huérfano llorante. Finalmente, cruza la frontera sola en Ver.